física, uno de los cursos interesantes y muy bonito, que dicho sea paso, es el único curso la única ciencia que estudia todo lo que tú haces en tu caminar diario. Todo lo que nosotros hacemos es estudiado por la física. Y es la única, dicho sea de paso, también sucedas. Porque cuando tú, por ejemplo, te levantas, ¿no? Vamos a suponer, te despiertas y te acuerdas que tienes que clase en la academia, te levantas, ya estás haciendo esfuerzo físico, estás haciendo definitivamente un fenómeno físico, ¿correcto? El desplazarte a lavarte, ya estás haciendo otro fenómeno físico. Y hay una serie de fenómenos físicos que están abordando de ahí. Entonces, todo, ahora mismo que ya estás sentadito, estás predispuesto al entendimiento de la clase, también estás estando ahí estás experimentando física. Porque el hecho de estar sentado, ya para quienes más o menos manejan, se acuerdan del curso, algo del curso en su colegio, tú sabes que sentarte implica que has tenido que flexionar, por lo tanto has hecho un momento de fuerza. Ya estás sentado, ahí hay fuerzas, ¿no es cierto? Y estás en una situación de pronto de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Y estás mirando, y ahí gracias al fenómeno de la reflexión de la luz. ¿Viste? Estás escuchando gracias al fenómeno de las ondas sonoras. Y todo eso estudia física. O sea, no hay nada, jóvenes, que nosotros hagamos, que realicemos, que no tenga que ver con el curso de física. Física lo estudia todo. El tema de hoy día, chocheras, el tema de hoy día es un tema que tiene que ver más, que es más matemático, más algebraico. ¿Y por qué, jóvenes? Porque lo que trata es justamente ecuaciones dimensionales, ecuaciones. Y ya tú tienes que recordarte, pues ecuaciones es un tema definitivamente algebraico. De que hay que despejar una incógnita y hay que hallar el valor de esa incógnita. Bueno, de eso trata. Pero ¿cómo está relacionado con esto? Con la física. El hecho de que nosotros a través de las ecuaciones dimensionales tratamos de encontrar qué relación existe entre las magnitudes físicas derivadas y las magnitudes físicas fundamentales. Porque hay que recordar que las magnitudes físicas, primero, choche, que una magnitud física es todo aquello que se pueda medir, ¿no es cierto? Eso es lo que todos conocemos. Una magnitud es todo aquello que se pueda medir. Y una magnitud física no es la excepción, es todo aquello que se puede medir, pero ¿sabes? Con algo de adición, agregarle algo ahí. ¿Y sabes cuál es? Que es una magnitud o una cantidad inmaterial. ¿Y qué significa inmaterial? Bueno, que no lo puedes observar, que no lo puedes coger, que no sabes, no podríamos decir qué forma tiene. Sin embargo, se puede medir. Y el ejemplo de ellos es que tú sabes que ahorita ya es más de las 10:10. ¿Sí o no? Porque tu clase empezaba a las 10:10. Ese es el tiempo. Y ya me puedes decir, profe, ya se pasó el tiempo. ¿No es cierto? Ya está pasando el tiempo. ¿Y cómo lo sabes? Porque tú lo estás midiendo. ¿A través de quién? A través del cronómetro, el reloj. Entonces es una magnitud física que se puede medir, pero yo no sé qué forma tiene el tiempo. Ni lo puedo tocar, ni lo puedo coger. ¿Me entiendes? Pero también es otra magnitud física, por ejemplo. ¿Cuál? La masa. La masa. Y tú me dirás, profe, pero la masa sí se puede tocar. No. ¿Qué masa? ¿Qué forma tiene la masa? Es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Pero lo que tú estás tocando es el cuerpo. Me vas a decir que tiene tal forma porque estás agarrando ese cuerpo, ese objeto. ¿Viste? Pero la masa como tal no es observable. ¿Te das cuenta? Pero sí se puede medir a través de las balanzas. ¿No es cierto? Ahora en esta situación que tenemos del virus, la fiebre, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué significa la fiebre? Un incremento de temperatura. ¿Y cómo sabes tú que estás con fiebre? Porque tienes que medir tu temperatura, ¿no es cierto? ¿Y cómo la mides? Con el termómetro. Pero ¿tú sabes qué forma tiene la temperatura? No. ¿Le estás cogiendo la temperatura? No. Pero sí se puede medir. Fíjate, Chacho, te estoy poniendo algunos ejemplos donde, a pesar de no ser material, de no ser observable, sin embargo puede ser medido. Esas son las magnitudes físicas. Y a ese conjunto de magnitudes físicas es que se le va a tratar de relacionar con un conjunto de magnitudes que son ya patrones, que ya previamente se han establecido como patrones referenciales, como magnitudes referenciales. En base a ellas se pueden obtener otro conjunto de magnitudes. Y a ese conjunto de magnitudes que se han establecido ya como patrones son las magnitudes fundamentales. ¿Ok?
Chochera, vamos, participa conmigo, ¿ya? ¿Cuántas magnitudes fundamentales hay? Vamos, vamos. O me contestas, activa tu micro y luego lo apagas si quieres, pero o si no, escribes ahí en el chat. ¿Cuántas magnitudes fundamentales conocen? Vamos, chocheritas. 7. 7. Muy bien, chochera, muy bien. Ya, y empiezan a escribir ahí. Bien, chocha, así, por favor, ¿ya? Hay que interactuarnos así para no sentirnos solos. Ni ustedes se van a sentir solitos en casa, aunque ustedes pueden estar acompañados ahí en casa, pero yo sí estoy solito acá. Entonces, la única compañía que voy a tener siempre es ver que ustedes me escriben, que ustedes me hablan. Entonces, me voy a seguir estimulando para continuar la clase con el mismo espíritu, chocherita, ¿ya? Entonces, fíjate, son 7 magnitudes fundamentales. A esas magnitudes se les llama magnitudes fundamentales, ¿ok? ¿Y sabes qué es lo que hace? Que esas magnitudes fundamentales van a tener una forma de representarse, una forma dimensional de expresarse. ¿Cómo se simboliza una ecuación dimensional? Choche, la ecuación dimensional se simboliza así, con este corchete. Listo. ¿Y cómo se lee todo esto? Fórmula dimensional de o ecuación dimensional de. Eso significa esto de acá. Ecuación dimensional de o fórmula dimensional de. ¿De quién? De lo que tú coloques dentro, de la magnitud que tú coloques dentro. Si A te representa una magnitud que se llama velocidad, entonces todo esto será fórmula dimensional de la velocidad. Si A significa trabajo, eso será fórmula dimensional del trabajo. Y así de lo que tú le pongas. ¿Ok? Pero que tiene que ser una magnitud física. Sí, una magnitud física. ¿Ok? Vamos a ver. Las magnitudes fundamentales son longitud. ¿Y tú te acuerdas cómo se simboliza la longitud? ¿Cuál es el símbolo de la longitud? L. Ajá, muy bien, ya escribieron ahí L mayúscula, claro. ¿Y sabes qué, chocherita? Que la ecuación dimensional de la longitud es eso, el símbolo, L. Esa es la ecuación dimensional de la longitud. La otra magnitud física fundamental es la masa. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la masa? ¿Te acuerdas? M. M. El tiempo. T. T. Otra ecuación, otra magnitud, ¿cuál es? Temperatura. Intensidad de corriente. I. Intensidad de Corriente. corriente. ¿Y cuál es el símbolo? I. Ah, La. La I. I. ¿Ok? Sí. Luego hay otra intensidad. ¿Cuál es? A ver, ¿intensidad qué? Luminosa. luminosa. Claro, intensidad luminosa. Muy bien, chocheritas, intensidad J. luminosa. ¿Y la intensidad luminosa qué J. símbolo tiene? J. J. Chévere, J. Muy bien. Luego viene, por ahí escuché que me dijeron temperatura. ¿Cuál es el símbolo de la temperatura? Teta. 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 Algunos le llaman tita, ¿no? Bueno, ya está, pero ese es el símbolo. Y la última magnitud fundamental es la llamada cantidad. ¿De qué? De sustancia. Sustancia. Claro, cantidad de sustancia, que me define el número de moles, pues, ¿no es cierto? Listo, ¿cuál es el símbolo? N. N. Bien, chocher. Fíjate, chocherita. Estos son los símbolos de las magnitudes fundamentales. Estas son las ecuaciones dimensionales de estas magnitudes. ¿Correcto? Por lo tanto, si yo te digo, ¿cuál es la ecuación dimensional de la intensidad luminosa? J. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la cantidad de sustancia? N. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la magnitud tiempo? P. Eso. Y en base a eso, que ya comienzan ustedes a jugar entre sí, van obteniendo otras magnitudes que se llaman magnitudes derivadas. ¿Ok? Las magnitudes derivadas. ¿Quiénes son las magnitudes derivadas? Por ejemplo, el área, que resulta de ¿qué? De relacionar 2 veces la longitud. ¿No? Longitud por longitud, ya tienes el área. El volumen, 3 veces la longitud. Longitud por longitud por longitud. ¿No es cierto? Eso se llama magnitudes derivadas, que van saliendo ¿de qué? Van saliendo de la recomposición, el reacomodo de magnitudes que se llaman fundamentales. La velocidad, por ejemplo, la velocidad es distancia recorrida entre el tiempo empleado, o sea, longitud y tiempo. ¿Te das cuenta cómo es que salió de relacionar longitud y tiempo? Ya salió la velocidad. La fuerza, relacionas la masa ¿con quién? Con la velocidad y el tiempo, porque es masa por aceleración, pero la aceleración tiene que ver con la velocidad y el tiempo.
Entonces, a esas magnitudes físicas es que tú le vas a aplicar esto que se llama ecuaciones dimensionales. ¿Por qué aquí estoy recalcando eso entonces? Porque ocurren, hay dos observaciones que yo siempre pongo importantísimas, que son la ecuación dimensional de un número, ¿ok? La ecuación dimensional de un número. ¿Cuánto va a ser? ¿Alguien sabe? Bien, bien, ya escribieron por ahí. Claro, es 1. ¿Por qué, Choche? Porque un número no es una cantidad física. Pues. ¿Cómo me doy cuenta, profesor, que no es una cantidad física? Ah, pues porque toda cantidad física o toda magnitud física tiene valor numérico y unidad. Ojo, valor numérico y unidad. 2 kilogramos, 2 metros, 2 segundos, 2 amperes. ¿Te das cuenta? Pero si tú me dices solamente 2, ¿2 qué? No, 2 nomás. Ah, entonces no es una magnitud física. Ese es un valor numérico. Y si es un valor numérico, le llaman muchas veces a eso cantidad adimensional. Adimensional. ¿Ok? Cuando tú leas en algún problema que te dicen tal variable es una cantidad adimensional, te está diciendo que es un número. Y por lo tanto, la ecuación dimensional de esa cantidad adimensional la vas a representar por la, o la vas a reemplazar por la unidad. ¿Ok? Por el número 1. Ojo, cuando decimos un número, no solamente es que sea pues un número propiamente el número 5, el número 8, el número 10, ¿no? Sino que puede ser esto, por ejemplo, la ecuación dimensional del seno de 53 grados, por ejemplo. Claro, yo no te estoy diciendo cuánto es el seno de 53, te estoy diciendo cuánto es la ecuación dimensional del seno de 53. Y para eso tú tienes que decir, ah, ya, si es ecuación dimensional, voy a ver si esto es una magnitud física. ¿Y el seno de 53 grados es una magnitud física? No, no, es un valor numérico. ¿Por qué? Porque el seno de 53 grados es 4/5. ¿4/5 qué? No tiene unidad, entonces es un valor numérico. Por lo tanto, esto dimensionalmente, ¿cuánto es? 1. Y así como es una razón trigonométrica, también, chocherita, va a ser, por ejemplo, si a mí me dicen 2pi radianes. 2pi radianes. ¿Tú crees que eso es una magnitud física? No. 2pi radianes, ¿qué cosa es? Es un ángulo. Es un ángulo. Profe, pero tiene unidad del radian. No, el radian no es unidad física. El radian es una unidad para, por decirte, es para que tú identifiques que se trata de un ángulo. Porque si te ponen 2pi, nada más es un valor numérico. 2 por 3,14. En cambio, el 2pi y le agrega radian es para diferenciarlo de que no es 3,14, sino que es un ángulo que equivale a 360 grados. Pero no es una magnitud física. Por lo tanto, esto representa un ángulo y de aquí en adelante cualquier ángulo que te den no es magnitud física, por lo tanto es un valor numérico, o sea, una cantidad adimensional y su valor numérico es 1. También puedes encontrarte, choche, con una función logarítmica. El logaritmo, no sé, de cualquier valor, vamos a suponer que sea 100 ya, listo, logaritmo de 100. Y el logaritmo de 100, no te pregunto cuánto es, sino te pregunto, ¿el logaritmo de 100 es una magnitud física? No. ¿Alguien se acuerda cuánto es el logaritmo de 100? Sí, 2. ¿2 qué? ¿Tiene unidad? No. Entonces te das cuenta, no es magnitud física. Por lo tanto, es un valor numérico, es una cantidad adimensional. ¿Y cuánto va a ser su ecuación dimensional? 1. Y así sucesivamente, entonces. O sea, cuando yo digo números, no es que necesariamente vas a encontrar un número propiamente. Lo vas a encontrar en cualquiera de sus formas, como una razón trigonométrica, como un ángulo, como un logaritmo, como una expresión, que te van a decir ahí que es una expresión numérica o cantidad adimensional. ¿Ya? No se olviden entonces, la ecuación dimensional de cualquier valor numérico siempre va a ser igual a la unidad. Luego, chocheritas, hay algo más que no quiero que se olviden porque a veces ocurre eso, que ven el problema y se asustan cuando ven el problema, cuando en realidad es bien simple acordarte de eso. Para que dos magnitudes se puedan sumar, es decir, A más B igual C, esto se va a poder sumar siempre y cuando la ecuación dimensional de A, la ecuación dimensional de B y la ecuación dimensional de C sean iguales. ¿Correcto? Para que se puedan sumar o restar, es que tiene que cumplirse esto de aquí. ¿Ya? Si me dicen, por ejemplo, esta expresión, que A más B es igual a C,
Pero para que esto sea dimensionalmente correcto, tiene que cumplirse que la ecuación dimensional de A, de B y de C tienen que ser iguales. ¿Qué significa eso, Chochi? Significa lo siguiente. Suponte tú que yo te digo, a ver, suma 5 metros más 8 kilogramos, más 8 kilogramos. ¿Cuánto te da eso? 5 metros más 8 kilogramos. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuál es la respuesta? Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Andrea me dice, no se puede. ¿Por qué no se puede? A ver. Absurdo, ya, ok. Se tiene que transformar, y claro, no, los kilogramos a metros. A ver, ¿cómo lo transforman los kilogramos a metros? Alcancé a leer algo así. No, Choche, no. ¿Cómo vas a transformar kilogramos a metros? No se puede. No, simple y llanamente, esta suma definitivamente no se puede efectuar. ¿Y sabes por qué no se puede efectuar? Porque pertenecen a magnitudes totalmente diferentes. 5 metros, ¿qué magnitud es? Aquí está. ¿A qué magnitud se refiere 5 metros? Es una longitud. Pero el 8 kilogramos, ¿a qué se refiere? A la masa. Una masa. Y yo no puedo sumar una longitud con una masa. No se puede. Entonces, chévere sería que aquí yo lo convierta, lo transformo. No lo convierto ni lo transformo, sino yo borro eso y pongo 8 metros. Entonces, 5 metros más 8 metros, ¿qué me va a quedar? 13 metros. Ahora sí. ¿Qué viene a ser 5 metros? Una longitud. ¿Qué viene a ser 8 metros? Otra longitud. ¿Y qué viene a ser 13 metros? Otra longitud. Ah, quiere decir que longitud más longitud, ¿qué te va a dar? Longitud. Ese es el principio de homogeneidad. ¿De acuerdo, Choche? Ya, no se olviden, por favor. En los ejercicios que vamos a ver en la separata, ahí vamos a ir reforzando algunas cositas más. Eso es el principio, esto es lo que se llama el principio de homogeneidad dimensional. ¿Listo? Ok. No nos vamos a demorarnos mucho. Ustedes tienen ahí una relación de ecuaciones dimensionales, de algunas fórmulas dimensionales, de algunas magnitudes, creo, ¿no es cierto? En su material que les han entregado. Tienen ustedes algunas fórmulas dimensionales ya. El área, L cuadrado, el volumen, L al cubo, la velocidad LT a la menos 1, aceleración LT a la menos 2, fuerza MLT a la menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso es lo que creo que ya tienen. Ya, no sé, acá dice... Ya, ok. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos entonces ahora sí a resolver nuestra práctica, jóvenes. Nuestra separatita que nos han dado, ¿ya? Cualquier sugerencia que tenga que hacerles, se la voy a recalcar, ¿ya? Cualquier rectificación que tengamos que hacer, también se la voy a hacer saber. Muy bien. A ver, ¿qué dice el problema número 1? Veamos. En el problemita número 1 te dice, sabiendo que cada una de las ecuaciones que te dan a continuación es dimensionalmente correcta, entonces encuentra las dimensiones de X en cada caso. Encuentra las dimensiones de X. Y la primera, lo primero que te dan es que la ecuación dimensional de X, al sumarlo con longitud al cuadrado, me da como resultado longitud al cuadrado. Eso te permite a ti afirmar entonces, ¿qué cosa? Que para que X más L cuadrado me dé L cuadrado, lo que acabamos de decir aquí, ¿cómo tienen que ser ellos dos? Dimensionalmente iguales. Por lo tanto, no te queda otra alternativa que decir que la ecuación dimensional de X tendrá que ser L cuadrado. Porque solo si esto es L cuadrado, al sumarlo con L cuadrado, me va a quedar ese resultado, L cuadrado. ¿Ya? ¿Listo? La letra B. La letra B dice, la ecuación dimensional de X multiplicado por M por L al cuadrado me da L cubo por M a la 4. A ver, Chochi. Te dice que
cuánto tendría que ser la ecuación dimensional de X para que este producto me reproduzca L cubo por M a la 4. Para que sea L cubo le faltaría una L. Y para que sea M a la 4 le faltaría M a la ¿cuánto? M a la 3. Porque esto es una M. Para que sea M a la 4 le faltaría M a la 3. M a la 3 por M a la 1 sería M a la 4. Acá hay L a la 2. Para que sea L cubo le faltaría acá un L. Entonces quiere decir que la ecuación dimensional de X sería ¿cuánto? L por M a la 3. Pero no es la única forma que yo te expliqué, ¿no? Tú despéjalo, porque esto es despeje y es tu álgebra. Cuando tú despejas esto, esta ecuación dimensional de X la despejas, es esto, ¿sí o no? L cubo por M a la 4 entre M por L a la 2. Correcto. Y de aquí sacas, pues. El L a la 2 pasa arriba a restar. 3 menos 2, una L. El M tiene exponente 1. 4 menos 1, 3. ¿Viste? ¿Ya? Eso ya es cuestión de ustedes, de la mejor forma que lo puedan resolver. ¿Ya chocheras? Letra C. Vamos con la letra C. Te dan esta expresión. A ver, dice ecuación dimensional de X por L cuadrado más. Aquí hay que hacer una corrección, Choche, por favor. Ahí está. A ver si identifican dónde tienen. Ahí tienen que, no sé, me parece que hay una T, logro ver aquí una T de más. Esta T sáquenla. ¿Ya? Esta que está aquí hay una T de más. Esa T elimínala y debe quedarte así. Entonces, fíjate, algo similar a lo que ocurrió arriba, pues. ¿No? Yo tenía L cuadrado, acá L cuadrado. Para que esto se cumpla, X, ¿qué tenía que ser? Igual al de acá, pues, L cuadrado. Acá, mira, tienes L cuadrado T a la menos 2, L cuadrado T a la menos 2, y aquí hay un L cuadrado, nada más. Para que se cumpla esta expresión, ¿qué tiene entonces que ser X? T a la menos 2. X tiene que ser T a la menos 2. Muy bien, Chocherita, muy bien. Sí, porfa, Chocher, respóndame pues así, para no sentirme solo. ¿Ya? Para no me dejen solito. X es igual a T a la menos 2. Bien, vamos a la letra D. En la letra D te dicen la ecuación dimensional de X sobre T a la 4 debe ser igual a L por T elevado a la menos 5. Y para que esto ocurra, me dicen cuánto tiene que ser la ecuación dimensional de X. Y si te das cuenta, Chocherita, esta es una división. Entonces, este dividendo, este que está en el denominador, lo pasas al otro lado. Y ya salió X. O sea, por eso te digo, es despejar simplemente. Este tema de análisis dimensional es bastante algebraico. Mayormente algebraico, porque es despeje de ecuación, despeje de ecuación. Entonces, eso es lo que tiene que hacer aquí. Despejas X y el T a la 4 lo pasas acá. Y sería LT a la menos 5 por T a la 4, ¿cuánto te va a quedar? LT a la menos. L por T a la menos 1. Claro, chochera. LT a la menos 1. Muy bien, chocheritas. Ahora, en la última, dice que la ecuación dimensional de X elevado a la 1 medio debe ser igual a L por M. Ahí está. Debe ser igual a L por M. Para eso, ¿cuánto tendría que ser la ecuación dimensional de X? Dice. A ver, álgebra, George. ¿Cómo? L cuadrado M al cuadrado. Claro, bien, Chocherita, muy bien. Esto lo elevamos al cuadrado y lo mismo le hacemos al segundo miembro, ¿no es cierto? Listo. ¿Y para qué lo elevé al cuadrado? Me estarán preguntando. Lo hago justamente para eliminar este exponente 2, ¿no es cierto? Y ya me queda X a la 1 nada más, que sería, obviamente, X. Ecuación dimensional de X iba a ser igual a ¿quién ahora? L cuadrado por M al cuadrado. ¿Listo, Toche? ¿Ya?
¿Alguna pregunta, hijos? ¿Están entendiendo, por favor, chocheritas? ¿Están entendiendo? Si hay alguna preguntita, me dicen. Sí, profesor. Todo claro, profesor. Ok, gracias, hijos, gracias. Voy a girar para tratar de aprovechar esta otra franja de la pizarra. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, les consulto a ustedes, les consulto. Si ustedes me dicen, ¿no? ¿Puedo yo pasarme mejor hasta el problema 15 y de ahí ir subiendo? Sí, profesor. Porque yo me imagino... Sí, profesor. Mejor, ¿no? Porque yo me imagino que el ver el problema 2, el problema 3, yo me imagino que eso ustedes ya lo conocen rapidísimo. Me parece que mejor empezamos del 15 y vamos subiendo. Si me autorizan ustedes, y pues siempre consultándolo con ustedes. ¿Ya? La mayoría me está pidiendo que sí, que sí. Ok. Vamos entonces por aquí. Pregunta número 15. A ver, dice, haya la magnitud de K por C. Si la ecuación dada es dimensionalmente correcta, ya. La ecuación que te están dando es esto. 16 por F por P al cubo. Y esto dice que es igual a M sobre VAC. Ahí está. ¿Ok? Y te está diciendo, permíteme un ratito, está diciendo que esta ecuación es dimensionalmente correcta. Además me dice que M es masa, V es volumen, P es masa por velocidad, creo que dice, ¿no? Sí, P es masa por velocidad. O sea, esto de aquí es masa por velocidad. A es aceleración y F es fuerza. No sé, me parece que aquí es K cuadrado, ¿no? Me parece que es eso la expresión. K cuadrado más 16FP cubo. A ver, vamos a trabajarlo así, ¿ya? Vamos a trabajarlo así. Sospecho que puede ser así. Y me están pidiendo la magnitud de K por C. K por C. ¿Ok? Listo, entonces. Te dan que M es masa, V es volumen y A es aceleración, ¿no? No sé, me parece que hay algo aquí que no. Bueno, entonces, vamos a ver ya. Empecemos a ver, hijitos. Todo esto de acá dice que es dimensionalmente correcto. Entonces yo voy a decir, ecuación dimensional de K al cuadrado va a ser igual a la ecuación dimensional. Ya, vamos viendo, 16 es un valor numérico. Por lo tanto, si es un valor numérico, ¿cuánto va a ser eso la ecuación dimensional? 1. 1. Bien, entonces ya lo dejas a un costado. Ya no lo ponemos. Entonces me quedaría solamente la ecuación dimensional de F por P elevado al cubo. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la ecuación dimensional de M sobre VAC. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Ya lo tengo en forma de ecuación dimensional. Y lo que me está pidiendo es que hallemos K por C. Me dice, haya la ecuación dimensional de K por C. Eso es lo que nos pide. A ver, K lo tengo aquí. Entonces, me parece que podríamos trabajarlo de esta manera. Correcto. Para hallar cuánto es K. De aquí entonces diré yo, ecuación dimensional de K elevada al cuadrado va a ser igual. F dice que es fuerza. Ojo, F es fuerza. Entonces será. ¿Cuál es la M por ecuación dimensional de la L. fuerza? M ¿Cómo? por L a la altura menos 2. Muy bien, chacherita. Bien, bien, bien. M por L por T a la menos 2. Y P dice que es masa por velocidad. Ojo, masa por velocidad. Entonces sería, masa es M, ¿verdad? Y la velocidad es L por T a la menos 1. LT a la menos 1.
Pero todo eso está elevado al cubo, ¿correcto? Entonces me quedaría aquí. MLT a la menos 2, aquí inalterable esto. Y acá M a la 3 por L a la 3 por T a la menos 3. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Quiere decir entonces que la ecuación dimensional de K, a ver, le sacamos la raíz cuadrada, ¿te parece? Aquí voy a tener algún lapsus, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, le sacamos la raíz cuadrada. Mira, M por M a la 1 por M a la 3 va a ser M a la 4, ¿ok? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de M a la 4? M al cuadrado. M a la 2, ¿ok? Ya está. Entonces, ya vimos eso. Ahora, L a la 1 por L a la 3, L a la 4. Pues similar. L a la 2, ya tengo esto de aquí. Y me queda solamente T a la menos 5, ¿sí o no? Entonces, T a la menos 5, pero le saco la raíz cuadrada. Es decir, esto me va a quedar T a la menos 5 medios, ¿sí o no? Ya tengo K, ¿ok? Ya tengo K. Ojo, llámale a esto 1. ¿Alguna duda hasta ahí? Alguien, escríbame por favor. ¿Alguna duda? ¿Te perdiste en algo? Nadie. Alguien que se haya perdido, por favor, con toda confianza. Ya, ahí hay alguien que no entendió. Profesor, por favor, ¿podría volver a repetir Claro, a partir de la segunda parte eso les pregunto. antes de convertirla? Ok. Creo que hasta ahí estamos o no. ¿Sí? Ahí creo que sí estamos. Voy a borrarlo esto de aquí. ¿Ya? Voy a borrarlo y lo voy a volver a hacer nuevamente, ¿ya? Para que se me vayan siguiendo. A ver, escúchenme, chocheras. El problema me dice, me da toda esta ecuación y me dice que es dimensionalmente correcta. Primer paso, como te dice que es dimensionalmente correcta, entonces ya sabes tú que todos los términos deben tener signos iguales. En lugar del signo más, le pongo signo igual, pero le tengo que poner su corchete para saber que es la ecuación dimensional. ¿Ok? En lugar del más, pongo el igual. Acá me queda el 16, ya no lo pongo porque es un número. Y la ecuación dimensional de un número es la unidad. Hasta ahí creo que estamos quedando bien. Correcto, me queda esto. Y esto lo igualo con lo último también, porque es la ecuación completita. Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide el problema? La ecuación dimensional de K por C. Ah, entonces yo digo, ¿dónde está K? K está aquí. ¿Y dónde está C? C está por acá. Yo podría igualar esto con lo de aquí, claro, pero me va a quedar K al cuadrado. Porque fíjate, si yo igualo esto con esto, el C lo traigo para acá. Y quedaría K cuadrado por C. Pero me piden K por C. Entonces, preferible, no me complico. Y agarro esta igualdad. ¿Para qué? Para hallar K solito. K solito. ¿Ok? Ya tengo aquí igualado esto. Ahora digo, K al cuadrado será F. ¿Qué cosa es F? F es la fuerza. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? M por L por T a la menos 2. ¿Se ve? Ok. Por P al cubo. Ya, un ratito el cubo déjalo y solamente quédate en P. Y dice que P es masa por velocidad. ¿No es cierto? Es lo que se llama la cantidad de movimiento. A ver, creo que me están escribiendo algo por aquí. Ajá, claro, están ya, ok, gracias, chochera, porque me están ayudando, explicándoles, compañeritos, dónde está lo que están buscando, las dimensiones. Entonces, mira, P es masa por velocidad. Será masa y velocidad, LT a la menos 1. Pero todo esto está elevado al cubo. Ya, ahora aquí, ¿eh? No se pierdan, por favor, no se pierdan. Bien, K al cuadrado igual. M, L por T a la menos 2 por. Desarrolla esto. ¿Qué se hace con estos exponentes? Se multiplican por el de acá. Cada uno se va multiplicando. Entonces aquí me va a quedar M, su exponente 1 por 3, M a la 3. L, su exponente 1 por 3, L a la 3. Y T, menos 1 por 3, menos 3. ¿Ok? Ya, chévere. Ahora, ecuación dimensional de K elevado al cuadrado será
m a la 1. Ojo, por m a la 3, m a la 4. ¿Ya? Estamos ahí, chocheras, ¿no es cierto? A ver, mira, a veces si tienes que consultarme ahorita algo, preferible, si tienes tu micro, hazlo, porque mientras me escribes y yo estoy un poquito lejos, para ir hasta allá, como que me pierdo un poco. Pero si Profesor, alguien- y igualdad de M sobre B. Perdón. Y, o sea, igual M sobre B por A y C. Lo deja a un lado ¿Esto de por acá? ¿Esto de mientras. acá? Ya. Sí, sí, sí. Solamente estoy agarrando esto de aquí, nada más. Claro. El de aquí todavía no lo estoy cogiendo, eso lo dejo para un costado. Solamente estoy trabajando Ok. con ellos dos, nada más. Acuérdate tú de eso, muy común que les enseñan. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿sí o no? Ya, es eso pues. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces de esta igualdad me da lo mismo que yo trabaje con ellos dos, o con ellos dos, o con él. ¿Ya? Ok, profesor, gracias. Los tres. He agarrado de ellos tres solamente a esta partecita de aquí. Ahí estoy trabajando nada más, en esa igualdad. ¿Ya? Profesor, me estoy confundiendo en la parte en donde es P al cubo. Te agradezco si me pones, me elevas un poquito tu voz. Me estoy confundiendo en la parte en donde es P al cubo, F por P al cubo, fuerza. ¿Ya? Quisiera que esa parte me explique, por favor. Ok. Mira, el problema te dice que P, el problema te está diciendo que P es masa por velocidad. Eso te dice, pero que todo esto está elevado al cubo. Así dice el problema. Lo que yo estoy haciendo aquí es, en lugar de P, esto de aquí es P. Como dice que es masa, la ecuación dimensional de la masa, ¿quién es? M. La ecuación dimensional de la velocidad, ¿quién es? LT a la menos 1. Y todo esto está elevado al cubo. Eso es lo que estoy haciendo. No sé si a eso te refieres. Sí, profesor, a eso me refería. Gracias. Es lo único que estoy haciendo. En lugar de la masa pongo su ecuación dimensional y en lugar de la velocidad es LT a la menos 1. Ahora lo que tiene que hacer es resolver este paréntesis. Y resolviendo este paréntesis me está quedando eso. ¿Por qué? Porque cada exponente de aquí lo tengo que multiplicar por el exponente 3. Entonces me queda esto. Ahora, bases iguales, m, exponente 1, exponente 3, ¿qué se hacen? Se suman los exponentes. Me queda m a la 4. Algo similar con el L. L a la 1 y acá L a la 3. ¿Qué hago? Los exponentes se suman. Me queda L a la 4. Y ahora con la T. Menos 2 y menos 3. Sumo menos 2 más menos 3. ¿Cuánto me va a quedar? Menos 5. ¿Qué significa sacarle la raíz cuadrada a esto? Es que tengo que dividirlo entre el mismo índice, entre el mismo exponente, que es 2. Este 4 entre 2. 4 entre 2, 5 entre 2. Eso es, en otras palabras, sacar la raíz cuadrada. Entonces, me queda ecuación dimensional de K igual. Aquí, ¿cómo me va a quedar? 4 entre 2, 2. 4 entre 2, 2. Y 5 entre 2, Menos 5 sobre 2. Menos 5 medios. menos 5 medios. Ahí está. Esa es la dimensión de K. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me falta? La dimensión de C. ¿Ya? La dimensión de C. Por aquí voy a poner, ¿ya? Hallamos la ecuación dimensional de C. Pero para hallar la ecuación dimensional de C, ¿a quién voy a utilizar ahora? Puedo que iguale estos dos, pero podría ser que iguale esto con esto también. ¿No es cierto? Ya eso depende de ti. Eso ya depende de ti, porque ahora, como tú tienes que hallar C, ya tú ves, pues, con quién lo igualas. O con este de aquí, o con el K al cuadrado. Entonces, no sé, yo prefiero con el K al cuadrado, porque va a ser lo mismo finalmente. Entonces digo, voy a ponerlo ya, para que sepan lo que vamos a igualar. Ecuación dimensional de K al cuadrado, ahora lo voy a tener así. Ecuación dimensional de M sobre BAC. ¿Estamos hasta ahí, chocheras? Ok, K ya lo tienes aquí. Pero como está elevado al cuadrado, entonces es esto. ¿Sí o no? ¿Lo ven? En lugar de esto al cuadrado, pongo esto de aquí. Y sería m a la 4
L a la 4, T a la menos 5. Y eso va a ser igual, fíjate, M, pero M es masa. V es velocidad, ¿no? Así dice, ¿no? ¿O es volumen? Ayúdeme. Volumen. Volumen, casi le pongo velocidad. Es L cubo. El cubo. A, ¿qué cosa es? Aceleración. Aceleración. L por T a la menos 2. Y todo esto por la ecuación dimensional de C, que es lo que necesito allá. ¿Te das cuenta, chochera? Ahora, como yo quiero C, este C viene acá y esto viene acá abajo. ¿Entienden o no? Estoy simplemente despejando. ¿Eh? El C lo paso para acá y esto viene aquí. Y entonces me va a quedar así, mira. Ecuación dimensional de C. Fíjate, chocherita, no se me vayan a perder, por favor. Quedaría el M aquí arribita. Ya está. Y esto bájalo al toque nomás. Entonces quedaría M a la 4, L a la 4, T a la menos 5 por L 3 y L a la 1. L a la 4, ¿sí o no? Por T a la menos 2. Ahora sí. Ya, vamos a venir por aquí, ¿ya? Entonces, la ecuación dimensional de C, ¿a quién sería igual? Vamos a subirlo todo. Este M con este M a la 4, ¿qué te va a dar? M a la menos 3. M a la menos 3, ¿sí o no? Porque sería 1 menos 4. M a la menos 3. Y todo esto, L a la 4 por L a la 4 va a ser L a la 8. Cuando tú lo subes, pasa como L a la menos 8. T a la menos 5 por T a la menos 2 es T a la menos 7. Súbelo. Y sería T a la 7. ¿Correcto? T a la 7. Mira, ya tienes K aquí y ya tienes C. Entonces, como el problema te dice hallar K por C, entonces será esto por esto. M a la 2 por M a la menos 3, ¿cuánto va a ser? M a la menos 1, ¿sí o no? Chocheritas, no me dejen angustiado, porfa. M a la 2 por M a la menos 3. ¿Qué se hacen los exponentes? Se suman. 2 menos 3, ¿cuánto es? Menos 1. L a la 2 por L a la menos 8. Menos 6. Menos 6. L a la menos 6. Gracias, Choche. Así, L a la así. 6, M a la menos 1, T a la 9 sobre 2. ¿E a la cuánto? 9 sobre 2. No. Sobre 2. M a la 9 menos sobre 1. M a la menos 1, 6 a la No, menos M a la menos 6, uno ya T a la está. menos 9 sobre 2. Menos 5 medios más T, ¿no es cierto? Sería... Ah, ya. Y va a quedar 9 medios, ¿no? O negativo, no. Sería 14 medios menos 5 medios. Quedaría T a la 9 medios. Positivo. Claro, positivo. Esto es chocherita. Eso es K por C. Por eso es que quería empezar por los últimos, digo, porque siempre los últimos son un poco más de trabajo que les tiene que dar. Pero, Choche, no te asustes, por favor, hijo. No, pucha, qué difícil. No, lo que pasa es que estamos haciendo, yo lo estoy haciendo aquí paso por paso, de repente, para que veas tú, cuando ya lo vuelves a repasar, para que vayas viendo qué es lo que se ha hecho, por qué se hizo esa cosa. ¿Ya? Obviamente, así no te va a venir en un examen de admisión. Pero la idea es que tú tienes que practicar para que tengas a la mano rápido, cómo resolver esas cosas. ¿Y ahí con? ¿Ya? Chévere, chocheras. Ahora sí, voy a borrar por acá. ¿Qué me dijeron por aquí? Las cosas de aprenderse las definiciones de la división de ahí. Sí, en verdad que es. Tienen que saber, pues tienen que aprenderse las fórmulas dimensionales de cada una de las magnitudes. ¿Y cómo lo vas a aprender, chocherita? De la misma forma que yo lo hice de repente, practicando. Practico a cada rato y se me va quedando. Una cosa es que tú memorices, que no te lo recomiendo, porque uno lo memoriza y de aquí a 2 o 3 días ya te olvidaste.
o ya comienzas a tener dudas. Pero cuando tú lo estás usando en la práctica, eso sí se te va quedando más rápido. Porque en la práctica es lo que te ayuda. ¿Ya? Ok. Vamos por aquí. El problema 14. ¿Ya? Problemita número 14. Lo escribo y luego giro la cámara, ¿ya? Ahorita escribo nomás y giro la cámara luego. Ya. Vamos a girar la cámara. Ok. A ver, mira, hijo. Dice, en la siguiente ecuación dimensionalmente correcta, o sea, esta es una ecuación dimensionalmente correcta, te pide que determines las dimensiones, ¿ah? La ecuación dimensional, ahí faltó el corchete. B sobre A por C. La ecuación dimensional de eso es lo que te pide. Entonces, primero, como me dice que esto es dimensionalmente correcto, le pongo corchete, corchete, y cambio el signo más por el signo igual. ¿No es cierto? Porque esa es la condición para que sea dimensionalmente correcto. Hasta ahí, lo primero que has debido hacer. Segundo, dice, me piden B sobre AC. Y yo comienzo a mirar, ¿dónde está B? Acá. C está aquí. Correcto. A está por acá. Tengo que hallar eso. B, A y C. ¿Ok? Pero mira, Choche. Aquí nomás. ¿No es cierto que ellos para que se puedan sumar tienen que ser iguales? ¿Sí o no? Hemos dicho. Para que dos E igual a L. tienen que ser dimensionalmente iguales. Entonces, B es igual a H. ¿Sí o no? Es lo primerito que vas viendo por acá. La ecuación dimensional de B debe ser igual a la ecuación dimensional de H. Pero dice que H es altura. Y una altura, ¿en cuál de las magnitudes físicas la encuentras? En longitud. Longitud, muy bien. Entonces quiere decir que la ecuación dimensional de B es L. Ya la tienes, mira, ya tienes B. Es L. ¿Qué te falta? Solamente A y C. ¿Ya? Escuchen, choche, escuchen, ¿ah? ¿Dónde está A? Aquí. ¿Y dónde está C? Acá. Ah. Vamos a ver qué cosa conocemos. Yo ya sé que esto es L. ¿Conozco T? Sí, porque dice que T es tiempo. Ah, chévere. Entonces ya puedo hallar, pues. Mira, choche. Solamente vamos a trabajar eso de aquí. Y vamos a trabajar en esto. Lo voy a poner nuevamente aquí. ¿Ah? Ecuación dimensional de A sobre T al cubo igual a la ecuación dimensional de B más H. Pero ya sabes que B más H ya es L, pues. ¿No es cierto? Sobre C. ¿Qué es lo que te piden acá? A por C. Choche. ¿No es cierto que esto lo desarrollo así? Entonces voy a tener aquí, ¿qué cosa? Que ecuación dimensional de A por C va a ser igual a L, y como T es tiempo, será T elevado al cubo. Mira, ya está. Por lo tanto, ¿qué decimos entonces? Luego, lo que te piden, ecuación dimensional de B sobre A por C, ya está. Ecuación dimensional de B es L. Y A por C, ¿qué cosa es? L por T al cubo. Choche, esta L con esta L se va, el T al cubo sube y queda... T a la menos 3. T a la menos 3. ¿Lo han entendido, chocheritas? Sí, profesor. Ok, hijos. Sí, profesor. Okay. Si tienen alguna dudita ahí. Profesor, ¿podría volver a explicar esa parte, por favor? Ahorita, hijo, ahorita. Profe, haga la 9. Ya. Otra vez, ¿ya? Mira. Profesor, la 9. El B más el H
son dimensionalmente iguales. Por lo tanto, el B y el H van a ser iguales, ¿sí o no? Hasta ahí creo que está claro. Porque dice que H es altura. Si es altura, es longitud. Entonces, este B, para que se pueda sumar con él, tiene que ser longitud. Pues longitud más longitud te va a dar longitud. Entonces, quiere decir que la ecuación dimensional de B es L. Ya, chévere. Ahora me falta A y C. Yo veo que A está aquí y C está acá. Entonces, en esta igualdad de aquí, la resuelvo. A sobre T al cubo igual, todo esto, ¿qué cosa era? L. ¿Sobre quién? Sobre C. ¿Ok? Ahora, ¿cómo resuelves una igualdad? En aspas, ¿sí o no? A por C igual a L por T al cubo. Entonces, A por C igual a T al cubo por L. Como T es tiempo, entonces es la T, pues, elevado al cubo. Listo. Lo reemplazas aquí. En lugar de B, ¿qué cosa pongo? L. Y en lugar de A por C, porque ya lo tengo, A por C, ¿qué cosa es? L por T al cubo. Entonces esta L con esta L se va y me quedaría T al cubo, pero abajo. Esto lo subes y te queda como T a la menos 3. ¿Ya? ¿Listo, Choche? Sí, profe, gracias. Pregunta número 13. 13. Mira, Chocherita. ¿Cuál me dicen? ¿Tienen algún problema en particular? Creo que están pidiendo ahí. El 9. ¿Cuál? El 9. El 9. Ya. El 9 es bien parecido al de aquí, Choche. Bien parecido al de ahí, ¿eh? Así que si, no sé, te lo dejo un ratito, ¿verdad? De repente ya como, si me has captado esto, lo que hemos hecho aquí, el problema 9 lo sacas al toque con eso. ¿Ya? Déjame un ratito que vaya entonces al problema 13. Inténtalo, a ver, inténtalo por esa forma que hemos hecho ahí ahorita. En el problema 13, Choche dice, la frecuencia de oscilación de un péndulo simple depende de su longitud L y de la aceleración de la gravedad de la localidad. O sea, concreto, dice, la frecuencia depende de la longitud y de la aceleración de la gravedad. Haya la fórmula empírica para la frecuencia, dice. ¿Sabes en qué consiste eso? Porque hay muchos problemas de eso que te ponen en San Marcos, viene mucho ese tipo de problemas. Lo que tú tienes que decir es, ¿qué me piden allá? La frecuencia. Ah, ya, ok. Entonces la frecuencia va a ser igual a ¿quién? A una constante K. Una constante numérica. ¿Correcto? Siempre se pone una constante numérica, jóvenes, ¿ya? ¿Qué número, profe? No sé, es una constante cualquiera nada más. Y aquí le acompañas a lo que te dice. ¿De quién depende? De la longitud. Ah, ok. Entonces es L, pero lo elevas a un exponente X cualquiera. Porque no sé, pues si solamente es L a la 1, de repente es L a la 1 tercio, o L a la menos 2. ¿No es cierto? Entonces, por eso se le pone el X. ¿Y de quién más depende? De G, que es la aceleración de la gravedad. Entonces su exponente, Y. Una vez que has hecho eso, ya no depende de más, pues. Entonces solamente depende de ellos, llegas ahí. Una vez que has hecho eso, Chocherita, tú dices, la ecuación dimensional de la frecuencia, ¿ok? ¿Cuál es la ecuación dimensional de la frecuencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál es la ecuación dimensional de la frecuencia? Si no lo sabes, T a la menos 1. ¿Ok? T a la menos 1. Como esto es una constante, olvídalo pues, porque esto va a ser 1. ¿No es cierto? Eso va a ser 1. Pero esta es longitud. Sigue quedando L a la X. Y esto es aceleración. Y tú sabes que la aceleración es L por T a la menos 2. Pero está elevado a la Y. ¿Ok? Ahora hay que resolver ese paréntesis. Y al resolver ese paréntesis me va a quedar así, fíjate. T a la menos 1 igual L a la X por L a la Y por T a la menos 2Y. ¿Estamos, Chocheritas? Se multiplican los exponentes por el Y y esto también por el Y. ¿Puedes agrupar, sí o no? T a la menos 1. ¿Y aquí qué sería? L a la X más Y. ¿Cierto? Por T a la menos 2Y. Chocherita. Y acá mira, para que esta igualdad se cumpla, me faltaría ¿qué cosa? L. Acá. Entonces, ¿qué hago? Completo pues la ecuación. Pero lo pongo con exponente 0. Porque toda cantidad elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces no altero la expresión. Pero lo que estoy haciendo es utilizar la base que me falta en el primer miembro para tener ahora una igualdad.
Entonces, de aquí, ¿qué cosa digo, Choche? Primero, si las bases son iguales, ¿cómo tienen que ser los exponentes? Iguales. Entonces me queda que x más y va a ser igual a 0. Pero luego tengo para la base t, el exponente de t es menos 1. El exponente de t en el otro miembro es menos 2y. ¿Eso qué significa? Que y ¿cuánto vale? 1/2. Si y vale 1/2, reemplázalo aquí. Para que la suma de ellos dos sea 0, entonces acabas de observar que x ¿cuánto debe ser? Menos 1/2. ¿No ves que y vale 1/2? Y 1/2 más x debe ser 0. Entonces x tendrá que ser menos 1/2. Listo, Choche. Eso era lo que necesitabas. X y y. Porque entonces ahora ya puedes tú decir cuál es la fórmula empírica que te está pidiendo el problema. Dices, por lo tanto, F será la constante K por L a la X, es decir, a la menos 1/2 por G elevado a la Y, es decir, a la 1/2. Si quieres lo dejas así, pero en las alternativas dudo que encuentres una expresión de eso. ¿No es cierto que esto sería raíz cuadrada de G? Y esto sería raíz cuadrada de L, pero negativo. Entonces ese negativo lo bajas y te va a quedar así, que la ecuación sería K por un solo radical, y acá quedaría G, y abajo L. Esa es la fórmula empírica, entonces. Eso es lo que te pide el problema. ¿De acuerdo? A eso tienes que llegar. ¿Has entendido, Chuchera? Porque es bien común ese tipo de problemas. A veces te dicen, no sé, a mí se me ocurre decirte, por ejemplo, la energía de una, no sé, de una máquina, qué sé yo, es directamente proporcional o depende de la masa. Entonces le pongo la constante de proporcionalidad, depende de la masa a la X, depende también de la velocidad. Entonces será v a la Y. Y de repente otra más. Y vas agregando, le vas agregando. Pero ya te han dicho la energía. Entonces tú sabes que esto es energía. ml cuadrado t a la menos 2. Esto es masa. Esto es velocidad, lt a la menos 1. Pero todo elevado a la x a la y y haces lo mismo que hicimos ahí. Siempre, George. Ese tipo de problemas sí me gustaría que le den mucha importancia porque San Marcos casi siempre pone problemas con este tipo de formas. ¿Ya? Profesor, disculpa, ¿puede repetir? Sí, sí, claro. Ahorita. A ver, lo que hemos hecho acá es, como a mí me dicen que determine una fórmula para la frecuencia, sabiendo que la frecuencia depende de la longitud y de la aceleración de la gravedad, entonces yo digo, ok, esta F va a ser igual entonces a una constante K, que yo le pongo una constante que depende ya después, ¿no? ¿Y de quién depende? Lo que me interesa. Depende de la longitud. Ok, entonces a esta longitud le voy a poner un exponente X, porque ese exponente es el que yo debo calcular. ¿Y de quién más depende? De la aceleración de la gravedad, G. Entonces le agrego otro exponente, el exponente Y. ¿Con qué finalidad, Choquera? Con la finalidad que tú halles cuánto debería ser X y cuánto debería ser Y, para que al final lo reemplaces en la ecuación. Entonces comienzas a reemplazar. ¿La frecuencia qué cosa es? La inversa del tiempo. T a la menos 1. La longitud sigue siendo L, pero elevado a la X, y G es aceleración. He reemplazado aquí la ecuación dimensional de la aceleración. LT a la menos 2, y todo esto está elevado a la Y. Ahora, por tu álgebra, resuelves este paréntesis. El L a la X lo mantienes. Acá tienes L a la 1, pero está elevado a la Y. Entonces, el 1 lo multiplicas por Y y te queda L a la Y. Acá tienes T a la menos 2, el menos 2 lo multiplicas por Y y te queda T a la menos 2Y. Agrupo aquí, ¿no es cierto? Esta L con esta L, una sola L, pero los exponentes se suman. X más Y. Y el T a la menos 2Y. Entonces, yo veo que acá me queda L y T, pero acá solamente tenía T. Entonces, ¿qué hago? Trato de completar lo que falta. Me falta L, entonces le pongo L a la 0. Si hubiera habido acá M, por ejemplo, a la 2Y, no sé, entonces le ponía M a la 0 para que me ayude a completar la ecuación. Una vez que has hecho eso, ahora dices, bases iguales, exponentes deben ser iguales. Entonces, para la base L, X más Y debe ser igual a 0.
¿correcto? Hasta ahí, nada más. Para la base t, menos 1 debe ser igual a menos 2y. Entonces, menos 1 igual a menos 2y. El negativo se va, despejo el y, ese 2 viene abajo. Entonces, obtienes que y vale un medio. Como y vale un medio, entonces, x, ¿cuánto tiene que ser para que la suma sea 0? Entonces, esto de acá tiene que ser del mismo valor un medio, pero con signo negativo, para que menos un medio más un medio, ahí te va a dar 0. Entonces, ¿cuánto vale x? Menos un medio. Como el problema te dice que expreses que hay es una fórmula empírica, la fórmula es esta. ¿No es cierto? Lo único que te queda a ti es este valor de x y este valor de y, reemplazarlo acá. ¿Correcto? Un medio, menos, perdón, acá menos un medio y acá un medio. Ahí está. Me queda así. Y esto lo transformo acá. De repente, aquí es donde de repente tienen la duda. Fíjate, la frecuencia me quedaría así. Constante K por. Como este es el exponente negativo, lo voy a poner abajo. Y acá me quedaría G elevado a 1 y medio. El exponente negativo lo pongo abajo, ¿para qué? Para que se convierta en positivo. Pues. Y me queda L a la 1 medio. ¿Cierto? Ya, eso sí puedo ponerlo así, como K por. Como el exponente es el mismo, entonces sería G sobre L elevado a la 1 medio. ¿No es cierto? Pero este exponente fraccionario se convierte en raíz, pues, en radical, ¿sí o no? Entonces sería raíz de qué índice, de este denominador. Él te da el índice. Acá está. Y quedaría G sobre él, que es lo que me ha quedado acá. Ok, chochera. No sé si con esto he logrado más o menos a que entiendas un poquito más de lo que me preguntaron, hijo. ¿Ya? Por favor. Vamos ahora con la pregunta. ¿Está claro, hija? ¿Está claro? ¿Han entendido? Yo creo que se ha desmayado con la explicación, porque ya no me ha contestado. Ok. 12. Profesor, disculpe, cuando dice depende, ¿necesariamente es multiplicación o también puede ser división? No. Cuando te dice depende es que te está diciendo como que es directamente proporcional. Para que sea división te va a decir de repente, depende de la inversa de la aceleración. ¿Ya? O sea, ¿quién te va a dar si va a ser división o no? Cuando tú hayas el exponente. Porque aquí nunca me dijeron que era división en el problema, pero me ha salido una división. ¿Pero por qué te ha salido una división? Porque te ha quedado una cantidad con exponente negativo. Eso es lo que aquí te dice que va a convertirse en una división. ¿Ya? Pero no, el problema no te va a decir que depende de la A sobre el B. No, te va a decir depende, es directamente proporcional a tal, 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 tal. Por eso es que esta constante se llama constante de proporcionalidad. Y ya cómo va a quedar, de repente queda como cociente, es porque el exponente que tú estás hallando te ha salido negativo. Ahí es donde tú vas a determinar si te salió una división o te salió todo un producto. ¿Ya? ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Ok. Vamos al problema 12. En el problema 12, fíjate, chochera, te dice que K por el logaritmo de xt más YV, eso es igual a elevado. A ver, creo que está muy arriba. Ya está. Te dan esa ecuación y te dicen que esa expresión es dimensionalmente correcta. ¿Qué te pide? Las dimensiones de Z. Mira lo que te está pidiendo, las dimensiones de Z. Entonces yo les he dicho, choche, ubica primero dónde está lo que te piden. Y lo que me piden está aquí, mira. Esto es lo que te está pidiendo, Z. Pero ¿qué cosa es todo esto? El XY sobre Z, ¿qué cosa es? Ahí en esa expresión. ¿Qué cosa viene a ser el XY sobre Z? Entonces, ¿no es cierto que todo esto de aquí es un exponente? Entonces, eso es un exponente.
Pero todo exponente es o no es un valor numérico. Todo exponente es un número. Voy a ponerle aquí entonces. Si eso es un número, entonces, ¿qué puedes afirmar? Que la ecuación dimensional de x, y sobre z debe ser igual a 1, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí, Chochera? Sí, Mira, profesor. como todo exponente es un número. La pregunta que te hago, ¿cuál es la ecuación dimensional de un número? 1. Entonces, empezamos por ahí. Voy a decir entonces que la ecuación dimensional de x por y sobre z es igual a 1. Porque si es un exponente y el exponente es un número, definitivamente la ecuación dimensional va a ser igual a 1. ¿Esto qué me permite afirmar, George? Este z viene para acá. Entonces, fíjate, acabas de concluir que la ecuación dimensional de z debe ser igual a la ecuación dimensional de x por y. Esto es lo que a ti te interesa. ¿Qué acabas de determinar entonces? Que para poder hallar z, ¿qué necesitas conocer? X y y. Eso es lo que necesitas conocer. Pero fíjate tú, ¿dónde está x y dónde está y? No, porque mira, tú acabas de ver que para hallar z necesito saber quién es x y quién es y. Ah, ok. ¿Dónde está x? Acá. Y y por aquí. ¿Y qué cosa viene a ser todo esto? Una suma. Pero ojo, todo esto dice que está precedido de un logaritmo. Entonces el logaritmo, si esto es el logaritmo de todo esto, ¿qué viene a ser todo esto? ¿Otro número? ¿Sí o no? Claro, otro número. Dos cosas que quiero que por favor, que quiero, no te desesperes, concéntrate nomás, así despacito, despacito, despacito. Todo esto es un número. Por lo tanto, la ecuación dimensional de eso, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Sí o no? Porque es un número. Uno. Ok. Pero hay algo más. Esto se está sumando con el de aquí. Entonces, ¿cómo tienen que ser ellos? ¿Iguales? Exacto, Chocherita. Dimensionalmente iguales. O sea, en este paréntesis tendrás que decir entonces que la ecuación dimensional de x por t tiene que ser igual a la ecuación dimensional de y por v. Pero, como todo es un número, la ecuación dimensional de todo esto, ¿cuánto debe ser? ¿Me dijeron? 1. Entonces, esto va a ser igual a 1. ¿Te das cuenta, Chochera? Ahora, solamente dices, si esto es igual con el de aquí, ya vamos a ponerle, si A es igual a B y B es igual a C, entonces, ¿esto es igual con 1 o no? Claro. Si esto es igual a 1, ¿qué puedo decir entonces? Que la ecuación dimensional de x va a ser igual a ¿quién? Este t viene a dividir. Quedaría 1 sobre t. ¿Y 1 sobre t sería o no sería t menos 1? Sí. No me dejen solito. Díganme. ¿Me entendieron aquí? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Hemos llegado a este paréntesis y como este paréntesis está precedido del logaritmo, el logaritmo es de un número. Por lo tanto, todo este paréntesis es un número. Y si es un número, la ecuación dimensional de ese número debe ser igual a 1. Ahí está. Como estos se están sumando, entonces la dimensión de acá y la dimensión de acá tienen que ser iguales. Por lo tanto, todo eso va a ser igual a 1. ¿Para qué me sirvió eso? Porque ahora igualo solamente él con el 1. ¿Y qué me queda? Que el x va a ser igual a 1 sobre t, es decir, t a la menos 1. Eso mismo haces ahora con el de aquí. Con estos dos. Y por b igual a 1. Entonces, la ecuación dimensional de y va a ser igual a 1 sobre la ecuación dimensional de v. Pero v, ¿qué cosa es? V es volumen. Velocidad. Entonces sería acá LT. L por t a la menos 1. Claro, pero no lo dejes ahí. Súbelo. ¿Cuánto te va a quedar? L por t. Menos 1. L menos 1 por t. ¿Viste? Entonces ya tienes x y ya tienes y.
Eso no era lo que necesitabas. Entonces lo reemplazas. Dices, en la ecuación alfa, me queda entonces que la ecuación dimensional de z será ecuación dimensional de x, t a la menos 1, por ecuación dimensional de y, l a la menos 1 por p. Entonces, t a la menos 1 y t a la 1 se va. L a la menos 1. Queda que la ecuación dimensional de z va a ser L a la menos 1. Eso es. Práctica, hijo, práctica. Solamente es que tú practiques, hijito, nada más. ¿Ya? Pero anda viendo, anda tú entendiéndome esto de aquí, porque a veces, te digo por experiencia, porque a mí también me demoré mucho yo, cuando estudiante, me demoré mucho para lograr darme cuenta de esto. Es una suma, hijo. Pero primero tú tienes que ver, es logaritmo de este paréntesis. Ah, o sea, el paréntesis tiene que ser un número, pues, porque el logaritmo no le voy a sacar el logaritmo a una letra. ¿No es cierto? Tengo que sacarle un número. Ah, entonces todo el paréntesis es un número. Pero dentro del paréntesis veo que hay una suma. Ah, entonces, para que se puedan sumar, ¿cómo tienen que ser? Dimensionalmente iguales. Pero como es un número, la dimensión de cada uno de ellos debe ser igual a 1. Y de ahí empiezas a trabajar. Ahí está todo. Ya después de ahí es tu desarrollo simplemente. ¿Listo? Bien. Profesor, disculpe, ¿lo puede decir de nuevo? ¿Perdón? ¿Lo puede hacer de nuevo? Es que se trabó en el momento mi internet. Ah, ya, claro. Aquí, Muchas gracias. Lo voy explicando, ¿está bien? Lo voy explicando, anda siguiéndome nomás. Les estaba diciendo, fíjate, el problema te da toda esta ecuación y lo que te pide es la ecuación dimensional de z. Eso es lo que te pide, la ecuación dimensional de z. Y lo primero que hago yo es ver dónde está z. Y observo que z está aquí, es parte de este exponente de acá. Ah, pero entonces me acuerdo yo que todo exponente es un número. Y como es un número, entonces me permite afirmar que la ecuación dimensional de todo esto tiene que ser igual a 1. Porque es un número. Pues. La ecuación dimensional de un número siempre es igual a la unidad. Chévere. Como todo esto vale 1, entonces despejo z. Y z por 1 va a ser z. Y aquí me va a quedar igual a x por y. Hasta ahí tú acabas de decir, ah, ok. Para que yo pueda hallar z, que es lo que me pide el problema, debo conocer quién es x y quién es y. Entonces aquí lo dejo esto como que es el objetivo central de mi problema. Ahora voy a hallar x y y. Y vengo otra vez al enunciado y digo, ¿dónde está x y dónde está y? Acá ya no puedo trabajarlo porque yo de aquí he sacado esto. Entonces vengo al paréntesis y veo que otra vez hay x y hay y. Pero este paréntesis, jóvenes, resulta ser un número, ¿por qué? Porque está precedido del logaritmo. Este está diciendo, logaritmo de todo esto. Ah, o sea, todo esto tiene que ser un número, pues. Entonces yo digo, ah, ok. Como todo esto es un número, la ecuación dimensional de todo esto debe ser igual a 1, porque es un número. Pero observo que ellos dos se están sumando. Y para que se puedan sumar, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, ecuación dimensional de xt debe ser igual a la ecuación dimensional de yb, de tal manera que como este es un número y este es un número, la ecuación dimensional, ¿cuánto va a ser? 1. Estamos hasta ahí, chochera, mira que no estoy diciendo que es un número porque a mí se me antoja. Estoy diciendo que es un número porque está precedido de logaritmo. Y los logaritmos solamente se hallan a los números. Correcto. Por eso es que yo me permito afirmar que esto es un número. Y dimensionalmente eso significa que es igual a 1. Ya está, ya ha quedado esta igualdad. xt igual a yv igual a 1. Como yo quiero saber cuánto vale x, entonces igualo este corchete con 1. Lo igualo primero con el de aquí. Y observo que x por t va a ser igual a 1, entonces x va a ser igual a t a la menos 1. Es decir, va a quedar 1 sobre t, pues. Y 1 sobre t es t a la menos 1. Igualito hace para y. Y por v igual a 1. Entonces y sería 1 sobre v. Pero como v es velocidad, entonces será 1 sobre lt a la menos 1. Porque la velocidad es lt a la menos 1. Esto súbelo al numerador. Entonces cambian los signos de los exponentes. Sería L a la menos 1 por T.
Ya tengo X y ya tengo Y. ¿Para qué quería estos dos? Para reemplazarlo acá. Entonces Z va a ser igual. X, T a la menos 1. Por Y, L a la menos 1 por T. Resulta que este T a la menos 1 con este T a la 1 se van. ¿Y qué te queda? L a la menos 1. Eso es lo que te pide el problema. Gracias, profesor. Ok, ya tú terminas. Vamos a ver ahora aquí. Voy a girar la pizarra, ¿ya? Ok. El problema que sigue ahora es el número 11. 11, ¿no? A ver, la ecuación que nos dan es F igual B elevado a la Z por A elevado a la menos Y por V elevado a la X. F expresión, etcétera, etcétera. Pero lo que nos piden a nosotros, ¿qué cosa es? X menos 3Y. Eso es lo que me pide. Ojo, valor numérico, porque son exponentes. Y si son exponentes, obviamente necesito saber cuánto es el valor de cada uno de ellos. Muy bien. Ya pues, chochera. Si lo que voy a hallar son los exponentes, tengo que trabajar en toda la ecuación. ¿Y qué tienes que hacer? Reemplazar la dimensión de F, la dimensión de B, la dimensión de A y la dimensión de V. Para que luego, por igualdad de bases, igualar exponentes, voy a saber cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z y luego reemplazar. Ese es el objetivo del problema, Choche. Dice que F es presión. A ver, Choche, ¿te acuerdas cuál es la ecuación dimensional de la presión? M, L a la menos 1. Por T a la menos 2. Bien, muy bien. Eso debe ser igual a B. ¿Qué cosa es B? Fuerza. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? M por L por T a la menos 2. Bien, Chocherita. Qué chévere. Gracias. ¿Qué cosa es A? Volumen. A ver, ecuación dimensional del volumen. L al cubo. Bien. L al cubo, pero como está elevado a la menos Y, se multiplica, ¿sí o no? Entonces sería menos 3Y. Y V es longitud, ¿no? Acá. Y esto está elevado a la X, ahí está. ¿Te das cuenta, chochera? Y ahora lo que tendrías que hacer es lo que hemos venido haciendo en algunos problemas, es juntar para que me quede MLT, acá también MLT. Entonces aquí voy a mantenerlo esto, sería ML a la menos 1 por T a la menos 2, y acá voy juntando. M solamente hay una, ¿no? Ah, pero aquí faltó algo, choche, ¿por qué no me dicen? A la Z. Claro. Todo esto está elevado a la Z, ojo, al exponente Z. Entonces, aquí sería M elevado a la Z, ¿verdad? L, exponente 1, multiplico por Z, otra vez Z. Y T, exponente menos 2, multiplícalo por Z y quedaría menos 2Z. Y aquí ya junto una sola L, ¿te parece? ¿Y cómo quedaría? Menos 3, X menos 3Y. Mira, choche, X menos 3Y. Y eso es lo que nos piden. Ah, la cosa está por ahí, seguramente. La cosa está por ahí. Chochera, pero acá hay dos L's. Entonces, ML a la menos 1, T a la menos 2, será M a la Z, una sola L. ¿Y qué se hace con ellos dos? Se suman Z más X menos 3Y. Y todo esto por T elevado a la menos 2Z. Chocherita. No se me han perdido, ¿no? No se me ha perdido alguien, ¿no? Mira. No. Ya tenemos MM, LL, TT. Ajá, chévere. ¿Qué hacemos, chochera? Bases iguales. ¿Cómo tienen que ser los exponentes? Iguales. Acá el exponente de M es 1, acá es Z. Entonces, acabo de observar que Z va a ser igual a 1. Ya tengo un valor. L. Mira, choche. L con esta L de aquí.
El exponente de L acá es menos 1. Entonces eso tiene que ser igual a todo este exponente. Es decir, será z más x menos 3y. Pero z ya lo tengo. Entonces sería menos 1 igual a 1 más x menos 3y. Entonces, este 1 viene para acá. ¿Y qué te va a quedar entonces? Mira, te va a quedar que x menos 3y va a ser igual a ¿quién? Este 1 viene para acá y pasaría como menos 1. Menos 2. Menos 2, menos 2. Menos 2. Chocherita, ahí está la respuesta. Mira, Choche, ahí está la respuesta. ¿Te das cuenta, hijo? Vamos, chocheritas. Seguimos. Todavía tenemos tiempo, ¿no? ¿O no? ¿A qué hora terminamos, hijo? Porque no quiero pasarme de la hora. A las 11:40 termino. Todavía tenemos 7 minutos, creo. Todavía tenemos 5 minutos. 8. Ya. Fíjate, Choche. El 10 y luego pasamos al 9. Choche, el que me pidió el 9, ¿lo hiciste el 9 o no? Creo que se ha ido molesto, creo, Choche. No pude. Sale de la D. Ya, chévere. Lo hiciste. Ya. Mira, te dan esta ecuación y te piden que halles la ecuación dimensional de Perú. ¿Ok? Y yo ya te he venido diciendo siempre, ubica qué te pide y qué es lo que necesitas, qué es lo que conoces para poder hallar. Como me piden Perú, la ecuación dimensional de Perú, entonces yo digo, a ver, dentro de lo que me dan me dicen que U es energía, o sea, ya conozco U. R me dicen que es radio. El radio es una longitud, ¿no es cierto? Es una distancia, pues. Entonces ya conozco U y conozco R. No me dan más. Me falta conocer PE. ¿Y dónde está PE? Aquí. Mira, ahí está. Pero para yo poder hallar PE, sería chévere que elimine N con I. Porque si yo elimino el N con el I, ya me quedaría solamente P. Pero no es que yo lo borre, pues, ¿no? Para eliminarlo tendría que ser, como esto de aquí se tiene que convertir en una igualdad, ¿sí o no? ¿Por qué, Chochera? Porque si se están sumando, entonces tendríamos que decir que la ecuación dimensional de una es igual a la ecuación dimensional de uni, y esto debe ser igual a la ecuación dimensional de IN. Listo, Choche. Y ya sabes tú que lo que necesitas es hallar el PE. Pero debo ver la forma de eliminar el I. ¿Y dónde hay I? Acá. Entonces, si yo lo igualo con el de aquí, sería I. Pero también quiero eliminar N. También tiene N. Chévere. Entonces, trabajamos aquí. Mira, este I con este I se va. Este N con este N se va. Y me queda que PE es igual a U. ¿Sí o no? ¿Lo viste, Choche? Sí, profesor. Sí, profesor. Mira. Y aquí te queda solamente que la ecuación dimensional de PE es igual a la ecuación dimensional de U. Por lo tanto, ya vas arriba, vas aquí y dices, la ecuación dimensional de Perú será igual. Mira, ecuación dimensional de PE es U. Sería U por R por U. ¿No es cierto que sería U cuadrado por R? Díganme que no se han perdido, chicos. Todo claro, profe. PE es U. En lugar de PE pongo U, pero por esta U cuadrado por el R. Listo, Choche. Y ya sabes, U es energía, dice. La energía no es cierto que es M. L cuadrado. T a la ¿Por qué la menos 2. Pero está elevado al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado por R, pero es el radio. El radio es una distancia que da L. Listo, Choche. Lo dejo para ti. ¿De acuerdo? Ya lo dejo para ti. ¿Ya? 4. Pregunta 9. Pregunta 9. Mira,
omega cuadrado por el seno de 30 grados y dice que esto es igual a x sobre la raíz cuadrada de 3 por t cuadrado más a menos y sobre pi por z, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Y qué te piden? Te piden que haya la ecuación dimensional de x por y por z. Choche, si lo convertimos esto en ecuación dimensional, entonces el signo más se convierte en igualdad. Listo, Choche. Pero ya sabes tú, raíz de 3 es un número, entonces esto se va. ¿Cierto? Pi es otro número, entonces esto se va. Y me queda solamente z. Pero, Chochera, para que ellos dos se puedan restar, ¿cómo tienen que ser? Choche, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, si A es igual a Y, entonces yo ya deduzco de aquí que la ecuación dimensional de Y es igual a la ecuación dimensional de A. ¿Y qué cosa es A? Dice que A es aceleración. Entonces ya tienes que Y es aceleración. LT a la menos 2. Te falta ahora X por Z. Pero ¿te acuerdas, Choche, que algo similar habíamos hecho en un programa anterior? Aquí, en esa igualdad. Acá tienes X y acá tienes Z. Choche, entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí ya. Mejor lo pongo así para que no se me vayan a perder. X. Perdón, Choche. Ok, mira, Choche. X sobre t cuadrado igual a ¿quién? Igual a menos y, pero que esto ya sabes que es ¿cuánto? LT a la menos 2 sobre la ecuación dimensional de z. Mira, a menos y, ya sabes que y es igual a y eso es LT a la menos 2. O sea, en lugar de todo esto, yo estoy poniendo ya lo que le corresponde, LT a la menos 2. Y fíjate, Chocherita, ahora. X y Z. Lo puedo trabajar así. ¿No es cierto? ¿Y qué cosa quedaría entonces? Que ecuación dimensional de X por Z va a ser igual a ¿quién? El T es tiempo. T a la 2. Mira, LT a la menos 2 por T a la 2. Ojo, LT a la menos 2 por T a la 2. ¿Qué te va a quedar? Esto se va. Y te queda L. Ya tengo, Choche. Mira, X por Z es L y Y es LT a la menos 2. Entonces, el problema te dice, haya la ecuación dimensional de X por Y por Z. Por lo tanto, X por Z, ya sabes que es L. Por Y, que es LT a la menos 2. ¿Qué te queda entonces? L cuadrado por T a la menos 2. ¿Viste, Chochera? Esa es la respuesta del problema 9. Ay, Chocheritas, es que ya estamos en una hora, hijos. Chochera, si hay alguna pregunta, háganmela a través del director, ¿ya? Del profesor Lisa, que me la traslade y yo se las reenvío. La resuelvo y se las reenvío, por favor, Chocheritas, ¿ya? Traten ustedes de resolver. Algo que no les sale, al toque nomás. Pídanle al profesor Lisa, por favor. Estoy seguro que él con mucho gusto lo va a hacer. Me la hace llegar y yo se la reenvío a través del mismo profesor Lisa. ¿Ya, hijos? La solución. Muchas gracias, profesor. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por estar en la clase. Los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias.